¿Qué tenernos que molestar y ir para allá? cuando se puede. Y Sí, bueno, pero es ¿vio cómo lamentablemente. cambió la calle Constitución? No, Usted y también vive yo ahí, por ahí yo atrás. vivo, sí, yo vivo cerca de Carrefour, pero trabajo por esa zona. Claro, Y le digo que y va a crecer mucho más, era porque necesario. ahí A van a mí me ser todos tasaron, locales. vio, por los negocios que vinieron en Constitución, Claro. el rentas de la casa Sí, aumentó le aumenta. años atrás. Quiero hablar con el director y me dice la chica, ¿y por qué? Y le digo, mira, porque se equivocaron, me aumentaron un año atrás del otro. Y dice, déjame ver, y mira en su computadora, me la dobla y me dice, no, mira, la categoría tuya. Y digo, ¿qué categoría? Dice, no, porque vos, dice, estás ahí en la calle Constitución, pero los negocios no son míos. Claro. Le dije, no, pero dice, tenés la comodidad en la casa. Ah, por eso tengo que pagar. Sí, por eso. Así que Ah, una red, es una aparte que ya burla. ni venimos más al centro por Claro. eso. No, no, yo creo que Constitución, la idea para mí No le es digo si viene un traer todo para hospital, acá. lo que nos No, van a cobrar. claro, olvídese. Yo Sí. para mí la idea es traer todos los negocios, llevarlos para Constitución, cosa que usted no tenga que ir hasta allá. Mire, quedó Te lo ese veo bien. trato muy feo que nos hicieron hasta Carrefour. Esa parte de Constitución tiene que mejorar. Vio que hay un terreno inmenso enfrente de la Indiecita, Sí, que pusieron todo chapa, no sé qué, lo cubrieron. sí, ahí, Habían hecho una cavación enorme sí. que dice que lo habían comprado los rusos. Sí, pero veo que al final son mentiras. Vio, se dicen tantas Se hizo, cosas. ahora pusieron una maqueta. Sí. Van a hacer también algo como, para mí, un centro comercial. Ay, pero ¿para qué? Otro Dios centro. mío. Y bueno, pero veo que es el boom es hacer locales. Lo mismo pasa con Tejedor hacia el fondo. Veo cómo Negocios, se hizo negocios, más Todo el mundo negocios. hace negocio. Los negocios están cerrando, no hay plata. No, Vio que me dice una amiga que vive allá en Juan B. Justo. Acá cerraron todos los negocios. Sí, no, sabe la Y el tristeza que es. puerto está, dice, destruido. Sí. Yo a Juan B. Justo hace muchísimo que no voy. No sabe lo que es, señor. Una Quería tristeza. ir ahora, le dije a esta amiga, que ella viaja, va, su trabajo está en Tandil, y para ver si la encontraba. Porque le digo, vos que conocés, me llevas a una casa que venda pullovers de pura lana. Claro, sí, Me no. dijo, eso no existe más. No, ya no. No. Qué increíble, todo cambia, pero para peor, digo yo, ¿no? Y sí, y el puerto se está haciendo mucho daño por los impuestos. Dice que aparte están en combustible. quiebra. Mira, los Mirá la perros. chica que lleva a los perritos. Los pasea. Sí, mira, ella va en bonita. bicicleta. No debería, ¿no? Yo conocí un muchacho que iba en bicicleta llevando su perro todos los días. El perro se enfermó del corazón. No sé si Le hace dijo hasta el delivery. médico, no tiene que llevarlo en bicicleta, corriendo. Y es un peligro. Tiene que ir caminando. ¿No sabe que siempre el miedo de todo eso es que se le cruza un gato? Y Claro. que empiezan a correr al gato. Claro, la tiran a ella de la La tiran bicicleta. a ella y hace un desastre. Sí. Tiene de Yo distinto tuve tamaño. un paseador porque tengo estas perras que son salvajes. Ah, tiene perrito. Sí, tengo Border Collie. Ah. Dos. Y tengo un salchicha, Qué bonito. guardián. Él le enseñó todo lo que ya saben. Y estas perras son agresivas, son rústicas. Y quería darle a un paseador que pasa por mi casa con, no sé si lleva 40 perros. Y me dejó la tarjeta. Y lo pienso, digo, bueno, las tendría que llevar a ellas solas, Claro. porque en grupo nunca vieron un perro, en grupo no saben estar, se van a pelear. Claro, ese es el problema. Y lo pienso, y digo, andás a ver cómo es la persona, porque un paseador me mató una perra. Oh, no. Sí, el muchacho yo no lo sabía, era drogadicto. Dios. Mariano
se llama Lito Largo, y me dijeron no, y este se fue a, ¿cómo se llama ahí? El país de la droga, acá. Colombia. Colombia se fue. Oh, Se Dios. fue ahí, él viajaba muy seguido a Colombia. Disculpe, ¿es cruzando sobre mano derecha donde va usted? Acá ya estamos llegando a Luro. Luro y Acá. Córdoba. ¿Luro y Córdoba va? Ujú. Bueno. Vi una escalerita por acá de madera que me gustaría comprar. Qué feo que se está poniendo, ¿no? Se está nublando. Sí, porque viene más frío. Capaz que llueva. Buenos días familia, bendiciones. Le hago una consulta, por Claro. favor. Mi hijo por lo único que hacen es boludearme. Estoy vendiendo paquete de pañuelitos para la comunidad de mis nenes. Estoy Ah. vendiendo cada una 1000 pesos. ¿Me darías una mano? Ahora estoy trabajando, gracias. Muchas gracias. ¿Qué quería? 1000 Ven. pesos para la comida de su hijo. Mirá Vendía vos. pañuelitos. Vende pañuelitos. Vende pañuelos, pero no puede fijar un precio. Claro. Bueno, Lo que le puedan donar. claro. Pero bueno, Dios. Pero si ella dice para la comida del hijo, hay que comprobarlo. Pero eso puede ir a la municipalidad a pedir trabajo. Ahora. No todo el mundo así está Una en la chica calle. joven, pero bueno, vio. No quieren trabajar. Yo a una le empujaba a la nenita que hable. La nenita 4 años, era como si tenía 10. Hablaba mejor que yo. Señora, ¿me puede dar fideos, arroz, azúcar, que esto, que el otro? Y la chica ahí esperando, linda la piba, jovencita. Y entonces le dije, la miro a ella y le digo, querida, ¿me podés ayudar? Yo te doy trabajo en mi casa. Claro. Salió corriendo. Ah, ¿sí? Sí. Y bueno. Están los vivos, están, señores. ¿Se imagina? Le hace pedir a la pibita. Claro. Y ella espera en la Y esquina. ella, sí. Esta chica no quiere trabajar, porque yo te estoy ofreciendo trabajo y Claro. salió corriendo. Lo que pasa es que es más fácil así que... Una lástima, hay mucha gente joven. Sí. Pero lo que pasa es que la mayoría la usan para o tomar alcohol o drogarse. Ese es el problema. Hoy tenemos un problema. Yo también De digo, adicción muy grande. no por malvada, no porque grande. quiera ser mala, sino viendo las cosas, como en las villas, las villeras que han venido acá, que se quedan, dice que pasó una vez, que se fueron en Sierra de los Padres, que tuvieron que hacer un paredón para que no vean las villas. Yo digo, esa gente, me perdones que no me interprete usted mal, pero para que no tengan hijos. Bueno, es una pregunta muy... ¿A usted le parece? Ahí es... Y mire que en el hospital usted puede ir y tranquilamente hacer... Un hijo atrás del otro, y los hijos Claro. después los mandan a pedir, los mandan a robar. Es un problema muy grande, señores. Que vienen a la casa sin dinero, les pegan, les daban un vaso de leche y los meten a la cama. Y el pibe toda la mañana pidiendo en la calle. ¿Para qué vino esa criatura al mundo? Muy Para difícil. sufrir. Es muy difícil, la verdad. Por favor. Cambió mucho la Además sociedad. que a pensar mal se hace pecado, pero uno acierta casi siempre. O sea, muchos que venden servilletas, trapos y todo, y después se escucha que desvalijan de mercancía los locales. Puede ser que te esté dando las servilletas que tomaron en Acá una... estamos en Córdoba. Sí, acá en la esquina, en ¿La la esquina. Acá que compro los pijamas ¿Acá? de Muy toda bien. la vida, acá. Ah, bueno. Porque tiene buenos precios. Qué bueno. Sí. ¿Cuánto? Otro día en la calle, me grabé creo ayer, o antes de ayer, no sé, no me acuerdo. Pero aquí estamos, esta es la avenida. Como pueden ver, yo siempre me sigo grabando con el Nokia 302.
No sé qué pasó acá, un incidente, creo. Sí, pasó un incidente. Hay la ambulancia y hay un coche de la policía, una camioneta de la policía. Cortaron ahí, no sé por cuál razón. Bueno, ahora vamos, les hice ver, ops, la cámara no estaba bien puntada. Les hice ver un poco de calle. Tienen calle ahora. Entramos en donde está mi madre. Mira, yo cuando bajamos Habla del... despacio, si no te vas. Cuando bajamos del taxi, Baja no el noté. tono. Había una ambulancia. Baja el tono. Había una ambulancia y un coche policial. ¿Quién sabe? Un accidente ocurrió. ¿Necesitas medias? No tengo, me compraste. Estamos en una mercería. Voy a ver la vidriera de un negocio acá al lado. No, no. Es la forma más cómoda. Todavía hay la ambulancia y quién sabe qué estarán haciendo, y el coche policial. La avenida. La avenida. Y acá vamos a ver un poco, hay este lindo negocio que quiero ir a preguntar. No sé si venden celulares, reparaciones en el acto. Vamos a ver, pues yo creo que tengan un celular, no sé. Ahora interrumpo acá, porque no sé si adentro se puede filmar. Hola, buenos días. Buen día. Una pregunta, ¿venden celulares? Si vendemos, no vendemos equipos, solo reparamos. Ah, bien. Pero debo. Sí, y después no Acá sé. en la esquina, si no me equivoco, venden teléfonos. Ah, Me en un, parece que sí. en un kiosco. Acá en la esquina. No, Ah. en un kiosco, no, acá en la esquina. Ah, sí, sí, bien. Gracias. ¿No hay por qué? Que tenga buena tarde. Hasta luego. No venden celulares. Gracias. No venden celulares. Vamos a ver, porque yo no sé nunca. Sí. Muy lindo negocio, pero no venden celulares. Ahora quiero saber si mi madre ha hecho. No ha hecho. Tengo la memoria ya llena. La micro SD se está llenando. No quisiera quedarme sin espacio. No se sabe acá qué pasó.
Detuvieron un coche, pero no sé por qué está la ambulancia. Más allá del coche policial hay un coche que no sé por qué está detenido. Hay vidrio en el suelo. Sí, el accidente ocurrió ahí. Hay vidrio y el coche está roto. No sé si habrán retirado el otro coche. No sé si retiraron el otro coche, pero hay vidrio que se ve. No sé si con este celular se puede ver que hay vidrio roto. Bueno, yo no veo las horas que mi madre salga del negocio para seguir adelante. Para seguir. Chocaron y ¡pum! Hay un repartidor en bicicleta, pero no quedó involucrado en el incidente, se detuvo ahí. No sé si hay dos coches o uno, porque o retiraron el que es todo un coche destrozado. Pero acá, sí, me estaba filmando con el zoom puesto. No sé qué habrán visto ustedes. ¿Qué sucede con este celular? Una vez hice todo un tutorial de hidráulica casera con el zoom puesto y se dio mal. No sé, debería de cruzar para ver qué pasó. Pero no soy tan chismoso. Como para filmarle cualquier cosa. Bien, mi madre está pagando, significa que acabó. Después vamos a ver, acá está una calle, le hago ver, porque quiero filmar el cruce. Miren qué perrito. Miren qué perrito. Acá está la calle. Esta es la avenida. ¿Todo bien? No sé por qué mi madre emplea así tanto en salir, que estará comprando. Algo que entra en un sobrecito, un par de medias para mí, de seguro. La tiene con las medias. Ey, ma, ¿no querés el sobrecito? ¿Qué me compraste? No, nada, compré unas medias para mí. Ah, bien. ¿Y esta? Vamos a volver. Llévatelo. No, se lo di a la señora porque yo la llevé a dar Ah, a la media. ¿Cómo vamos a volver? Sí, otro día, cuando vuelvo. Hasta luego. Gracias. Que tenga lindo día. Igualmente. ¿Ves? Hicieron pum. Me quedé ahí porque este de remisero me parece que es un poco sinvergüenza. ¿Viste?
que él sabe todo. Viste que nos llegó a la salita para cobrarme más. Sí, mira, ahora podemos. Le dije, mi contador dijo que no me tenía que cobrar. A ver, Acá hicieron. sacate ese celular, Ahora. Acá hicieron que pum. hubo un incidente. ¡Wow! Estúpidamente. ¡Uy, cómo quedó! Y el otro coche no se sabe. Había olor a humo en el negocio adentro, dice del shopping. Sacate, no Sí, podés sí, sacar. sí. No puedo. Te van a echar. Sí. Adelante. Hacemos enseguida. Sí, hacemos. Y así hicimos. Ahora me acuerdo dónde era la escalerita. Ah, bien. Es allá. Ahí está. Ahí en la Sí. esquina. Sí, porque la otra vez la vimos que tú dijiste no hay negocios, no hay nada. Brutal. Cuando yo venía entrando al banco, los coches, qué peligro, ¿no? No, pues estaba acostado acá a la vereda. Qué bárbaro. Qué extraño, ¿no? Con semáforos y todo. Sí. Allá está el coche, todo arruinado. Sí. Ajá. Pero después le aumenta. Paga el seguro, le metes un... Nos llevan al Zapabocho y se lo dejan en moto. Ahora están limpiando. Cuánto vidrio, cuánto todo. Claro, entonces, pero ¿qué habrá sido? Porque quieren pasar con el rojo. Porque hay semáforos. Ha puesto ahí el vidrio. Mauro, ¿querés venir, por favor? Sí. ¿Dónde tomamos Vení, te va a el pasar taxi? un coche si no venís al lado mío. ¿Dónde tomamos el taxi? El taxi se toma ahí, pero yo voy a preguntar de la escalerita, ¿cuánto Bien. cuesta? Bueno, ¿dónde miramos? Ahora, Parece que ahora. porque se toma ahí, pero lo podés llamar y te viene Voy acá. a preguntar de la escalerita y voy a la agencia para decirle si ella hace alquileres, Sí, la que le preguntamos la otra vez. ya no hago shorts porque se me rompió el Motorola Moto E7 y Power. Motorola Moto E7 y Power. Si quieren, No levantaron la caja, hizo un perrito. si quieren, Tenían que haber levantado dejen la caja. algo en super chat o sticker. ¿Ves esta que Sí. decía? Y pero ¿cómo hacer al 4 llevarla? escalones. Y pero de este no me Mira qué fío. pena, se les rompió. Y sí, y son Qué pena. porque vámonos, dale. Serán todas así. No, todas así no. Esta la tiene en exhibición. ¿No con su permiso, eh? Sí. No quería meterme en la... Yo quiero una escalerita así de madera, ¿viste? No de fierro ni nada. Pero mira que de este te puedes caer. Y me puedo caer ahora también acá. Sí, pero subiendo esa escalera que tambalea. Yo no camino más con vos con el celular. No, yo no. Yo andate de mi lado, no te llevo. La última vez que te saco. Ma No te van llevo mucho. conmigo. Van mucho. Mira. Y estamos en la avenida. Acá hay una, ¿cómo decir? Una zona en donde transitar muy larga, como pueden ver. Acá hay un gimnasio.
Parece... Acá es un estudio... Ahora vamos a entrar en un estudio. Nos vemos después. Qué lindo coche. Un Fiat antiguo. Qué lindo coche. Un Fiat antiguo, verde. Pero va a ser en octubre, porque yo dice que tienen que terminar un alquiler. Ahora la mujer de... Bien. ¿Que cruzamos o lo llamamos? Que yo creo que si lo llamas, que Bueno, hay el verde. Parece bien. Le pregunté si... Ah, bien. Y sí, porque Mira, le hace... yo decía, si yo quiero preguntar si eso es un parqueo, puedo venir con el coche al centro. Sí, lo venden. Sí, Es un parqueo. no sé, porque no dice nada. en ningún lado. Sí, pero no sé si será del edificio. Pero hay por acá. Y hay por Ahora la... tenemos que ir a la clínica. Hay por la clínica. Pero ¿ves cuántas horas estás afuera? Y después, si vas de un parqueo al otro... Mira, me compré unas medias de lana. Mira qué gruesas. Ah, qué lindo. Había otras que eran menos gruesas. Mm. Estas son más gruesas. Mira, Ah, bien, bien. sí, vos no las querés. No, tengo que organizar, tengo que hacer orden en la carta. No, porque las mías se me rompieron, que yo tenía. Era un sueño. En invierno. Una peluquería. Porque toma frío. Ay, mira, A ver, acá. una ajedrezes Ay, sí, para qué los niños con lindo. los Simpson. Qué lindo. Para los niños y no niños, los Sí, que lo sí, quieran comprar. de Simpson, es lindo. ¿Qué dice el cartelín? Ah, De Simpson. si vos lo querés comprarlo. Yo digo, No, estamos en casa y nunca me enseñaste, nunca. hacemos. Tenemos que jugar. Nunca hacemos esto. Mirá lo que tiene ahí en el... Es un lindo bar. Si querés tomar algo, pero tenemos Sí. que ir. Mirá lo que tienen ahí en la No sé si a la 1 se va. Si querés un cappuccino. Lo llamamos acá. Vos mirá si nos agarraba el coche ahí. No, esta vez no, Mauro. Tenemos que ir a la clínica y los perros tienen que comer. Mirá Se cómo largaron. vienen. Porque si él puede venir acá. Mira que se rompe las patas. Mira cómo vienen. Mira, ahí ¿Ves? viene uno libre, lo llamás. No, si ahí está la fila. Él no puede pasar a nosotros. Él de ahí se va porque no tiene lugar. Ahora se pararon, ven. Vienen de acá. ¿Ves? Doblan hacia acá. Él está libre, pero... Espera. Muchas gracias. A ver si... Acá. Vení. Si se los podría dejar abajo No sé a la cómo fue. secretaria. Ahora vamos a ver. Esperamos con el taxi y después nos lleva a casa. No Yo tengo creo. apuro de... No, se tendrá que... Se los dejo a la secretaria de abajo para que se los dé a la secretaria Hay del que doctor. ver lo que para mí que se tiene que ir arriba, ma. Porque hay que... El permiso... Mira, es que es así, por favor. Me pierdo en esa clínica. Es así. Y tenés que tener paciencia. Era una casa, dicen, antigua. No, porque yo digo, si le dejo a la secretaria los papeles abajo, la otra vez se los quise dar y me dijo, no, llévalos vos. Y sí, es Y así. ahora me los pide. No, porque no había la autorización.
La suerte que paró la lluvia. Ah, Por suerte. Oh, ya no podía más. ¿Y cómo llovió? Re fuerte. Santa Lucía y Daniel fue a la otra de ahí de Salta. ¿Cómo Ah, se mira. llama? El doctor. Que le dije, no, la Santa Lucía tiene muy buenos médicos. Digo, dice que el dueño de ahí, de la agencia, le dijo anda a este otro, pero el doctor ese no atiende. Y vos no tenés que cambiar el documento. En el 36, algo así. Lo hice en el 18 este. Mm. Ah, reabrieron la biblioteca pública. Vení acá. Mm. Hay un bar. Sí, yo venía ahí a Riáticos. Pero ahora tenemos todo por allá. Sí. Acá nos pasamos. No, Santa Lucía acá en Jujuy. Bueno. Sí, acá. Y allá es grande, ¿vio? Porque en la casa de piedras es donde hacemos los estudios. Por eso, sí, tenés para un ratito. ¿Cuánto le Chao, di- querido. Suerte. Chao, gracias, hijo. Cuídate. Igualmente. Ah, Me habría gustado. acá el mural que filmé la otra vez. Y bueno, de nuevo vinimos en estos páramos, en donde ya hice un vídeo que lo tengo que publicar. Ah, la calle. La calle. Ecco, ahora entramos y yo tengo que parar de filmar. Chirino. Chirino. No. ¿Qué? No. No sé si mi madre... ha salido. Ah. Estamos. ¿Cómo supiste venir? Sí, porque digo, ¿dónde estará? ¿Estará? Acá subimos al elevador. Ay, yo no tengo. No tengo. Dale, dale. No, No bajó. sí, puedes. No tengo fuerza para venir. Al segundo. Gracias. Gracias. A vos también. ¿Cómo me envejecí? Mira lo No. que es esto, mira. Ah, Se bueno. ven la edad de ahí. Es porque no dormís mucho.
¿Llegamos? Sí, sí. ¿De dónde? ¿De acá? No tengo ni idea. No, me parece de acá. Sí, acá hay la pared. Eh, ya lo llamaron. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Pase, que ahí voy. ¿Y ¿Cómo va? andan? Vos le mandabas mensaje. La Vos otra vez sabés le que yo digo, no puse- Mauricio. No, Sí. como te dije Fabricio. Mauricio. No, Mauricio. No, pero yo Ah, Sí, dije me dijiste Fabricio, me ¿Sabes dice, qué? no, Mauricio. Es que me pasó, Sí. se me borró todo el Mauricio con historial. Z. Ah, Mauricio Porque con la Z. el Claro. viejo celular dejó de funcionar. Estás Entonces, filmándote. sí, sí. Yo lo Sí, reseté. porque publican. Ay, no, una a mí no me locura. filmé, pues te voy a... Cierre la puerta, te dijo. Te está avisando. Sí. ¿Qué te dice? Escucha. Que el ascensor está fuera de servicio. Fuera de control, fuera. Piso 1. Acá. No, no es el nuestro. Del otro lado te dice. Sí, Anda, pero no es el, es nosotros. el uno. No, nosotros Es tenemos que ir salida. al cero. No. Al cero. Subsuelo no. Mirá, salida. Ah, Piso 1. ¿Qué estás haciendo? siempre Loco. en los edificios es piso. No. No, mira, abre. Bienvenido. Salida. ¿Lo ves? Salida. En todos los ¿Qué vas al edificios. subsuelo, Yemo? Esperá, que si no, no te abre. Se tiene que parar para mí. Piso mojado, ¿qué es? Acá no estamos en la salida, estamos en el piso 1. Teníamos que ir al piso 0. No, dice salida. el piso. Salida, sí, para salida, pero no es. El piso 0 tenés que venir. El piso 0 es planta baja. En todos los edificios. En todos los edificios, mira. Ahí te dice salida al piso 1. Salida, primer piso. Mira, y tú no quisiste abrir. Yo. Planta baja. Acá, ¿ves? Yo te lo decía. Anda, pelotudo. Con No, ese yo, celular. Yo te dije que era. Ventanas. Sí, sí, Pero cuando viene alguien. sí, bueno. Cuando viene. Acá lo detengo. Sí, Así le compro. ah, bueno. A ver si tengo dinero. Serán 8.000 para regresar. Tengo dinero chiquito para comprar las golosinas a mujer. Bien, Nos tenemos que ir caminando, pero sí, claro. creía que tenía de 10 pesos. Mira, hicimos bien, No, compré las medias. hicimos bien en no hacer esperar el taxi. Mira el eco que hace. En no hacerlo esperar. Porque, ¿sabes? Eran 30.000 pesos solamente para esperar. ¿Sabes, Ma?
una computadora, piezas de computadora. Acá hay un bar, pero ya es la 1:30. ¿Querés cruzar? ¿En dónde está el negocio? Me parece que siempre me equivoco, me confundo. Es la otra Ah. de allá. Grafitis urbanos. Y acá de nuevo por las calles va a venir un video largo hoy. Lo tendré que editar. Bien, Sí. Acá otro estudio jurídico. Ah, acá está el peluquero. Si te caes no mirando la calle, te vas a hacer muy mal. Si me caigo me hago muy mal. Cambio de brazo porque me hace mal. Ahora voy a pagar la golosina a los perros con el dinero del remis. Ah, y con el... y con Mirá cómo... qué bonita la Jeep. Sí. Dices que si venías con el coche a parquear te costaba más. Acá estaba el chico que vendía los repasadores. Ah, sí. Rudy Sí, Capella. Les compro acá mañana tengo el 15% Ah, en Marcos de descuento, Sí. hace los miércoles. hoy no Pero- es miércoles. No, pero acá le compro porque ellos comen el arroz, comen y para después limpiarse. ¿Ves acá? 5.000 la aumentaron, costaba 4 la hora. Ah, Por hora, 5.000. sí, y si uno emplea 3 horas ya te cuesta más Todo que... el día 22.000. Ya te cuesta más que venir en remis, porque en remis ese fue 5.000 y ahí la hora 5.000. Significa que si estás 3 horas como nosotros hoy, que tenés que ir de un lado al otro, caminar. Qué lindo edificio viejo, con los fierros de caballo ahí. Un vidrio roto, ah, qué macana. Un vidrio, ventanas lindas, viejas. Y ahora vamos adentro del negocio. Tengo los quesos que los perros quieren. Esto. Las cholitas. No, esta para limpiarse los dientitos. De 3.500. Ah, son locos de las cholitas, no te digo cómo les gustan. Bueno, voy a llevar eso de lo que limpia los dientitos de 3.500. Muy bien. Son 7 y un paquete de cholitas también. Bueno. ¿Algo más? Si tenía más dinero llevaba todo el doble, pero nos sacaron todo. Nos sacaron todo el dinero. ¿Le doy una bolsita? No, tengo acá, mira. Bueno,
7.100. Este dinero lo tengo porque ellos no tienen nunca cambio. Lo traje así, no pensaba comprar nada, ¿viste? Trae todo cambio, ¿ves? Porque los taxistas no tienen. Claro. Entonces me hacen bajar, tengo que ir a buscar, un desastre. ¿Y las orejas de cerdo no las traes más? Sí, yo les traigo las mismas de siempre. ¿De cerdo? Esas que están ahí. Sí. No, las de vaca están ahí. No, esas son de cerdo. Las que vos buscás son marrones, que también Sí. son de cerdo. Sí, Pero yo jamás las trabajé esas. sí. No es que no traigo más. Hace muchos años que tu papá las vendía. ¿No las traen más? No las trabajamos, no es no las traemos más, mira. es no las trabajo, o sea, nunca van a estar. Porque Claro. no las trabajo Sí. esas Sí. hace 17 años. Cualquier cosita, Mira. paquetito por 2 y 1.600. Sí, sí. Esas sí, esas son las que va a haber acá. Cualquier Bueno. cosita, siempre hay de esas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si entra un gato. Ah, sí. Vos sabés que... ¿Viste? La galería comercial. Bueno, el edificio. Andá que nos llevan este taxi, andá. Acá me parece, porque No. ahí hay una persona dentro. Sí, le está indicando con el dedo. La grande suerte que no llueve. Está lindo, la verdad que está lindo. Hermoso. Me encanta cuando sale mi Dios. Tengo que tomar la vitamina D. No pude encontrar acá en Luro una casa que me dijeron que venden pajaritos. Quizás se fue. Te dije que Leo me va a traer una cotorrita Ah, bien. y para que hablen, dicen, yo no lo voy a hacer, dicen que hay que darle una amiguita que se emborrache. No. Que La cuando tenés se que emborracha dice que habla. Ellos hablan repitiendo las mismas José frases. tiene una que dice que le dice piojito, le dice piojito cuando él llega a la casa. Y digo, ¿y qué quiere decir? Dice que quiere decir, él lo interpretó, o sea, mimos. Ah. ¿Qué quiere decir mimos? Diciéndole piojito. Porque él cuando lo mima le dice piojito. Él le habrá dicho eso, Eso. claro. Pero no, para Pero enseñarle, no habla nada más. para enseñarle a hablar, todo el tiempo hay que repetirle las mismas frases. Y él repite las Yo mismas digo, si frases. le dejas la radio prendida. Pero son muchas palabras que escucha y se confunde. Tenés que repetir cada vez que haces algo, Sí, repetir esa palabra. Como por ejemplo, reforzando con comida. claro. Y la María no me quiso regalar un pajarito que tanto quería. Y sabes que las ratas le comieron 16. Ah, Sí. Mirá lo que pudo haber hecho una rata, mm, Pero eran pajaritos de exposición los que ellos tienen.
Yo no me voy a olvidar nunca de Néstor. Cómo cantaba, cómo llenaba la casa. Él era feliz porque le salvé la vida yo. Sí. Mira, mira el perritito suelto, solito. Ay, Dios mío, no. Que no es de nadie. Mira. Qué inconsciente. Y después se vuelve al centro. ¿Se vuelve al centro o se queda ahí? Está en Tejedor y Constitución, hay una parada. Si hay muchos coches, sí vuelvo para el lado del centro. Claro. Hay que ir viendo. Sí. Si bien va mucha gente, o sea, hay mucha gente en Constitución, Sí, no es como era en otros momentos. claro. Escuchaba a un señor en televisión que dice que quieren poner muchos más taxis. Puede ser, por el tema de las aplicaciones, ¿será? No, escuché con el tema ahora de por la baja rentabilidad, el aumento que tiene el combustible, porque hoy técnicamente tendríamos que ir de lugar en lugar. Yo la dejo a usted y la realidad me tendría que volver a Tejedor mi Constitución. Claro. Pasa, supóngase, promedio, si hay 4 o 5 autos, tiene para rato largo. Sí, Normalmente, después capaz que viene alguna boleo de mucha gente y claro. sale medio rápido, pero si no tiene más de 2 horas. Puede ser que sea una opción esa. Para contrarrestar las aplicaciones, Sí, originalmente somos 2147. ajá. Y después tiene remis, porque eso tiene un estudio. Sí, Hay 780 mira vos. licencias de remis ¿Cuánto? y 300 y pico de autos Sí. rurales. Remy Cooper, ¿no? Sí, el Remicón pasa a cargo. Y el Paso Car. El tema que indiscriminadamente en la aplicación debe haber más de 5.000 autos. Ajá. Que tiene que ver porque la gente no le alcanza. Entonces Claro. salen a laburar con las aplicaciones que de hecho no están habilitadas. Yo al centro nunca vengo con el coche. Está porque- bien, Me sale más barato venir con el taxi. ni hablar. Y me encanta que me lleven. Sí, sí. Yo si tengo que hacer trámites en el centro, realmente no lo uso el auto. O lo dejo en alguna... Claro que tiene que caminar, tiene que ver que no se lo toquen. El otro día, por ejemplo, lo dejé Y en no Güemes. encontrás dónde dejar el Claro, coche. por eso le digo.
Sí o sí tiene que ser una cochera. Y el garage te sale más caro. 5.000 la hora. ¿Se pone a pensar? Sí. Sí, porque vas al centro, no Sacamos sabes las cuentas nosotros. Es que sí. nunca cuándo vas a Nos sale más regresar. barato en taxi Sale que... más barato que- y aparte que se el despreocupa parqueo. directamente. Sí, completamente. Yo me quiero vender mi coche para viajar siempre en taxi. Está bien, es una buena opción. Porque todos los años tengo que hacer examen Tiene que hacer la BTV, tiene y que tengo renovar que el pagar. registro, Y tiene que pagar todo, seguro, todo, tiene que pagar patente. un montón de dinero. ¿Qué auto tienen para vender? Yo tengo uno que tiene 9.000 kilómetros nada más. Está nuevo, sí. Un DC3 A un DS3. Coupé. Lindo autito, sí. Mm. ¿Qué modelo es? To be chic. Y... ¿2015? No, 2010, fin 18, 19. Ah, 18. Y acá está enfrente de... Acá está el Lubricentro que me cambió ayer porque él me aparece service Ajá, y yo se lo hago todos los años. claro. Y él me conoce y hace lo que cree conveniente. Me dice, no lo tenés que hacer, pero bueno, vos sos así. Lo tenés que hacer a los 10.000 kilómetros. No, hacémelo ahora. Claro, los 10.000 kilómetros en auto usado, Sí, ¿no? sí, Es un año porque se biodegrada. sí, yo lo hago todos los años. Y ahora ya le cambié las gomas. ¿La cubierta le cambió? Sí, le cambié. Se le hicieron viejas porque... Estaban nuevas. Claro, se le hicieron viejas me refiero a que se le venció el caucho, porque la verdad que estaba nueva. Estaban nuevas, sí. Porque fue un amigo mío que me dijo cambiarle las gomas. Lo hice acá en Zavala, Ajá. Constitución. ¿Y con las cubiertas viejas qué hizo? ¿Las dejó ahí mismo? Que no, me reprochó. No, le pedí una. Dame una porque la pongo en el garage para apoyar el coche. No, le tenías que haber pedido las gomas, me las dabas a mí. Claro. Y después, bueno, porque él, medio loquito, me contradijo, me dijo que no, que me había dicho vas a tener que cambiar las gomas. No, digo, vos me dijiste cambiar las gomas. Sí, la cubierta Y tiene yo un fui y las cambié. vencimiento, tiene una fecha de fabricación y un vencimiento. Ajá. Ahora, si no es un vehículo que sale a la ruta No, a 200 nunca. kilómetros, no. puede Este estar. que tengo es para correr. Y yo lo único que hago es que voy a Disco, acá en Constitución, y Ajá. a Carrefour, nada más, Claro. por las compras. Sí, sí. Sí. Y una amiga mía que tiene mucho dinero, tiene 3 coches y de Ujú. todo, me dice, yo te lo compro. Sí, sí. Y le digo, ¿para qué lo querés? Que tenés 3 coches vos. Y me dice, no, mira, para mi hijo. Ah, no, para tu hijo no lo vendo. No se lo vendo, decime cuánto es, no te lo vendo. Porque lo veo al pibe que tiene 16 años, Claro. parece que tiene 12, una carita chiquita, flaquito. Digo, vos te imaginás que los pibes se entusiasman, este es un coche para correr. Sí, sí, tiene el motor de HP Turbo. Turbo, sí. Yo agarré una multa acá en Constitución por correr. Tenía los 3 semáforos verdes. Mire usted. Y levanta volando. Sí, sí. Y no, los chicos se entusiasman y se No, matan. le preguntaba por qué, porque trabajo vendiendo autos. Mm. De hecho, ahora el local, vamos a ver por una cuestión, porque se está vendiendo mucho online. ¿En dónde? Colón y Jara. En línea, en el web. ¿Cómo, Sí. perdón? Que se vende online. Mi madre en internet. Sí, pero me lo quiere vender ese del Lubricentro. Ajá. Vení con el coche que lo tengo que hacer ver cuando ya tiene el comprador. Claro. Y él me cobra 500.000. 500.000 Pero pesos. 500.000 pesos para Ujú. vendérmelo. Sí, la comisión. Sí, pero Acá nosotros No. tenemos todo el diagrama
hecho para si no tienen la financiación bancaria. Sí. Está todo.